Buenas noches a todos y a todas. Hoy nos encontramos en compañía del señor Óscar Agudelo y quien les habla, Dairo Pertús. Los dos hacemos parte de la Universidad Manuela Beltrán en el programa de Derecho, cuarto semestre. Y hoy vamos a dar respuesta a un interrogante que se ha generado en la asignatura Derecho Civil Personal. En ese sentido, compañero Oscar, la pregunta es la siguiente. ¿La familia es o no es un contrato? Bueno, muy buenas noches, compañero Dairo. Em, Como lo mencioné anteriormente, somos estudiantes de cuarto semestre de Derecho en la Universidad Manuela Beltrán y vamos a debatir hoy sobre la pregunta, ¿la familia es o no es un contrato? Para contestar tu pregunta, Dairo, vamos a comenzar como mirando el enfoque que se le puede dar a la familia desde el derecho privado. En este caso, desde el derecho privado, tenemos que hablar necesariamente del matrimonio. En el artículo 113 del Código Civil se define el matrimonio como un contrato solemne. Quiere decir que desde esta idea podríamos mencionar que sí podría ser un contrato. Sin embargo, habla del matrimonio, no de la familia. Más adelante profundizaremos un poquito sobre otras características que tiene la familia. Desde esta idea del Código Civil, vale la pena también preguntarnos, ¿realmente se puede reducir la complejidad de los afectos, la crianza y la convivencia a un acuerdo solamente de voluntades? ¿O es la familia entonces un contrato o es algo más profundo que un simple hecho de contratación solemne? Sí, yo Como podría lo mencioné anterior, agregar, bueno, continúa, dale compañero, compañero. listo. Como lo mencioné anteriormente, desde el Código Civil se define el matrimonio como un contrato. ¿Por qué se define como un contrato? Porque en primer lugar requiere un consentimiento de las partes. En este caso, cuando vamos a celebrar cualquier contrato, debe haber ese acuerdo de voluntades. El matrimonio tiene un objeto, como lo tendría cualquier contrato. ¿Cuál es el objeto del matrimonio? Vivir juntos y procrear, según nuestro código civil. Dale, compañero, lo que vas a agregar. Pues hay algo que yo podría puntualizar, es la familia en este caso, pues no es un contrato en el sentido estricto, pues desde la naturaleza jurídica de la familia ha sido objeto de un amplio debate, pues desde la teoría del derecho, especialmente en la relación con su posible asimilación a la categoría de contrato. Si bien ciertas instituciones, en este caso familiares, como el matrimonio, como usted lo mencionó, incorporan elementos de autonomía, de la voluntad, sostener que la familia constituye, en este caso, o incorpora elementos de autonomía, voluntad y sostener que es un contrato en sentido estricto resulta conceptualmente impreciso, sobre todo que en el ordenamiento jurídico, como usted lo mencionó, colombiano, debe ser entendida como una institución jurídica de carácter constitucional en la cual confluyen elementos contractuales, ¿sí? Y entre esos uno de los elementos contractuales limitados, pues podría ser en este caso el matrimonio, pero también subordinados a normas de orden público, principios constitucionales y en este caso finalidades sociales superiores, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Algo más que usted quisiera mencionar, compañero? Sí, claro que sí, Dairo. Tocas un tema muy importante y es que tenemos que tener en cuenta que nuestro Código Civil data de 1887. Como todos sabemos, hubo un momento importante en la historia del derecho colombiano y es la Constitución de 1991.
En la Constitución, específicamente en el artículo 42, se redefine la familia ya no como un contrato limitado al matrimonio, sino como núcleo fundamental de la sociedad, constituyéndose por vínculos naturales o jurídicos. En este orden de ideas, también la jurisprudencia, la sentencia C-577 del 2011 de la Corte Constitucional, establece que la familia no se limita solo al matrimonio, sino que la familia también es vínculo natural. Cuando hablamos de vínculo natural, estamos hablando de la consanguinidad. Estamos hablando de un vínculo jurídico, que en este caso sí hablaríamos del contrato de matrimonio, y de una voluntad responsable, que en este caso son las familias que se constituyen por unión marital de hecho o por hijos adoptados. Sí, compañero, quisiera Como lo, puntualizar algo, qué pena, quisiera puntualizar algo con relación a esa sentencia, la 577 del 2011, que igual ahí también se precisó que la familia no puede reducirse a la figura jurídica rígida ni a un simple acuerdo de voluntades, sino que corresponde a una realidad social y jurídica plural fundada en vínculos afectivos de solidaridad y respeto recíproco. En ese sentido, la familia trasciende la lógica contractual en tanto no se agota, en este caso, en la manifestación de voluntades de sus integrantes, sino que responde a una estructura normativa orientada a la protección de sus derechos fundamentales. en efecto, cuando hablamos del interés público de la familia, a diferencia de un contrato comercial donde prima la autonomía de voluntades, en la familia el Estado interviene con normas de orden público. ¿E interviene por qué razón? Porque es deber del Estado proteger y velar por los derechos de los más débiles en una familia, que en este caso son los niños, las niñas y los adolescentes. Desde otro lado, los efectos extrapatrimoniales en los contratos suelen tener fines meramente económicos. En la familia no son esos fines, sino por el contrario, el afecto, el desarrollo de la personalidad, que son valores que no se pueden valorar monetariamente. Sí, de hecho, hay unas limitaciones en la autonomía de la voluntad en el derecho de la familia, sobre todo de que uno de los elementos definitorios del contrato es la autonomía de la voluntad. Sin embargo, en el ámbito familiar, esta autonomía se encuentra restringida por normas imperativas. En este caso, la Corte Constitucional en la sentencia C-075 del 2007 reconoce los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, destacó que las relaciones familiares, aun cuando surjan decisiones libres, están sujetas en el marco jurídico que no puede ser modificado discrecionalmente por las partes debido a su impacto social y a la necesidad de proteger la dignidad humana. Asimismo, también está la sentencia T-716 del 2011, en el cual el alto tribunal enfatizó que las obligaciones derivadas de las relaciones familiares como los deberes de cuidado, alimentos y protección no son renunciables ni negociables, en este caso libremente, lo que evidencia su distanciamiento respecto del modelo contractual clásico. Sí, además de de la jurisprudencia que acabas de mencionar, también es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación civil, reitera la jurisprudencia constitucional en el caso de que, aunque el matrimonio es un contrato, la familia sigue siendo una institución de orden público. Y por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 17, reconoce a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, no como una simple transacción contractual. ¿Sí? Hay algo también que podemos allí agregar, compañero, con relación también lo que mencionaba usted inicialmente en cuanto al matrimonio, que pasa a ser un acto jurídico complejo y no contrato puro. Pues históricamente el matrimonio fue concebido como un contrato, no obstante la doctrina contemporánea y la jurisprudencia constitucional lo reconocen como un acto jurídico complejo, sobre todo en la sentencia C-821 del 2005, la Corte señaló que si bien el matrimonio implica
el consentimiento de las partes, sus efectos jurídicos están predeterminados por la ley y en este caso responden a fines superiores, lo que impide considerarlo un contrato en sentido estricto. Esta posición reafirma que aunque existe un elemento volitivo, el régimen jurídico del matrimonio no depende de la libre configuración de las partes, como ocurre en los contratos civiles o comerciales. Eh, sí, ante todo esto, eh, a manera de conclusión o una de las conclusiones, eh, se podría decir que no se debe abordar la familia como un contrato bilateral simple, ya que en el caso de una disputa, ya puede ser de alimentos, sucesiones o custodia, siempre va a haber un enfoque primordial y en el caso de la familia es la protección del núcleo familiar y el interés superior de los menores de la familia. Cosa que en un contrato comercial, pues digamos, no se tiene en cuenta ese tipo de cosas. En el contrato comercial, básicamente va a primar el interés económico, sin importar este tipo de condiciones, mientras que la familia, como lo mencionaste, es un acto complejo, ¿sí? Es una, es, al ser el núcleo de la sociedad, pues obviamente requiere una complejidad donde comienzan a llegar otro tipo de cosas en el análisis frente a los contratos comerciales. Algo así que también podíamos agregar a manera de conclusión es que a partir de este análisis jurídico y jurisprudencial podemos concluir que la familia no puede ser concebida como un contrato en un sentido estricto. Si bien incorpora elementos contractuales como el consentimiento, ciertos acuerdos patrimoniales, su régimen jurídico está dominado por normas de orden público, principios constitucionales y finalidades sociales que trascienden la lógica de la autonomía de la voluntad. En este caso, pues la Corte Constitucional ha sido consistente en afirmar que la familia es una institución jurídica compleja, orientada a la protección de la dignidad humana y al desarrollo integral de sus miembros. En consecuencia, la familia debe entenderse como una institución constitucional con elementos contractuales limitados, pero no con un contrato en un sentido propio. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a revisar los elementos que constituyen un contrato, pues encontraríamos uno, pues el consentimiento que pasa a ser la base del contrato, es decir, va a ser ese acuerdo de voluntades. Sin consentimientos no había contrato. El objeto que pasa a ser entonces la obligación que se crea dar, hacer, no hacer, va a ser lícito, posible, va a ser determinado o determinable. La causa pasa a ser otro elemento, en este caso es la razón jurídica que justifica el contrato, que puede ser real o lícita. En este caso, un ejemplo es la compraventa, la causa del comprador es adquirir el bien, o en este caso la del vendedor es recibir el precio. El otro elemento pasa a ser la cosa, es el bien sobre el cual recae el contrato, es esencial en contratos como la compraventa. Y por supuesto, el último, que es el precio, que es el valor del dinero que se paga, es esencial solo en contratos onerosos como la compraventa. Entonces, podemos evidenciar que finalmente estos elementos esenciales no están presentes. Sí, y además, pues como teniendo en cuenta tu explicación, podemos también concluir que en los contratos puramente comerciales, pues obviamente prima lo material. En la familia prima lo humano y ese sentido de responsabilidad de la dignidad dignidad humana, tal como lo reza nuestra Constitución, eh, siendo consecuentes con un Estado social de derecho como lo es el colombiano. Bueno, con esto damos por terminado este conversatorio, compañero, acerca de ese interrogante de si que la familia era o no un contrato. Muchas gracias por tu participación. Igualmente, Airo, y pues también a los compañeros que vean este video, pues espero que también haya sido de su agrado y que podamos seguir debatiendo sobre temas jurídicos. Ok, y si te gusta el video,
suscríbete al canal y dale me gusta.